Buenos días, estamos en el Colegio de la Cruz y vamos a proceder a grabar el podcast de la entrevista a nuestro gran amigo y compañero Manolo Illán, profesor y maestro de educación primaria, educación física, AL, escritor, pero sobre todo hoy estamos aquí porque tiene una faceta muy interesante para todos nuestros alumnos de sexto, que ha sido futbolista de la selección española, y tenemos a todos nuestros niños y niñas muy expectantes para preguntarle. Lo primero que hay que hacer es decirle a nuestro amigo Manolo cómo se encuentra esta mañana. Pues me encuentro muy ilusionado y muy contento de ver que vamos a inaugurar nuestra Radio Jirafa y vamos, es un honor para mí estar aquí ante los alumnos de sexto y contestar a sus preguntas. Muy bien, pues le vamos a dar paso a los protagonistas. En primer lugar empieza nuestro alumno de sexto de primaria, Mohamed. Una pregunta, ¿sobre qué te gusta escribir? Bueno, buenos días, Mohamed. Bueno, pues me gusta escribir sobre literatura para niños. Entonces, hace 2 años publiqué un libro que consta de rimas para trabajar la conciencia fonológica y el inicio de la lectoescritura de los niños de primaria. Un libro que había sido trabajado a lo largo de mucho tiempo, pero que se culminó con la publicación hace tan solo 2 años, porque era un material que a mis compañeros les gustaba mucho, lo querían y por tanto al publicarlo pues podía dejárselo para que pudieran ellos trabajar con ese libro. Y otra pregunta, ¿y por qué quieres ser maestro? Bueno, mi padre fue un maestro durante muchos años, entonces en mi casa pues yo me gustaba mucho ver cómo iba contento todos los días al colegio, cómo venía, cómo preparaba sus clases. Y pues nada, yo creo que poco a poco fue inculcándome a mí un poco el gusto por la enseñanza de los niños. Yo cuando salía con mi padre por Molina, todos los niños iban corriendo a saludarlo, a darle un abrazo, entonces eso a mí me gustaba mucho. Y dije, bueno, yo de mayor quiero que cuando salga a la calle, porque los niños también se muestran así conmigo, ¿no? Y entonces pues suerte que estoy aquí con vosotros. Vale. Siguiente a continuación nuestro alumno Manolo. Buenos días, se hacen 2 preguntas. La primera para ti, ¿qué representó jugar en la selección española? Bueno, aunque soy un atlético, como dicen todos los futbolistas, jugar en la selección española es lo más grande que puede aspirar un jugador que juega en España, ¿no? Si naces en España pues, y juegas al fútbol, pues tu ilusión es que algún día juegues en el mejor equipo de España. Y el mejor equipo de España está formado por la selección española. Bueno, la suerte que tuve que con 15 años, jugando en las categorías inferiores de Murcia, recibí la llamada de la selección, primero para ir a hacer un entrenamiento a Madrid, y luego me convocaron para jugar un torneo en Montpellier, en Francia. Y tuve la suerte de estar allí 5 o 6 días con muchos compañeros de muchos equipos de España, de Bilbao, de Oviedo, y conocer gente nueva y tener una experiencia mundial. Fue algo muy ilusionante. Vale. ¿Y qué es lo que más te motivaba del fútbol? Bueno, yo empecé a jugar al fútbol con 10 años. Empecé jugando al fútbol sala, como creo que deben estar todos los niños. Jugando al fútbol sala pues adquiere un poco lo que es la técnica y el control del balón. Y luego pues poco a poco me fue gustando mucho porque era un deporte colectivo donde se fomentaban muchos valores. Yo todos los fines de semana estaba deseando ir a jugar, no para ganar ni para competir, yo creo que era para ver a mis compañeros, jugar con ellos, pasar un rato con ellos y pues nada, esa era la motivación de poder ver a mis compañeros y jugar, intentar ganar, pero claro, el ganar no era siempre el objetivo y no se conseguía siempre, entonces la motivación era pasar tiempo con mis compañeros. Vale, muchas gracias. De nada. Bueno, y ahora continuamos con otros 2 alumnos, con Ángel y con Paula. Empieza Paula. Buenos días, Manolo. Hoy tengo 2 preguntas. Una de ellas es que ¿por qué te dejaste el fútbol? Bueno, porque la carrera de futbolista, por desgracia, no dura toda la vida. Entonces, el fútbol tiene 2 situaciones. La que te retiras porque tienes muchas lesiones, porque una lesión te frustra y te tienes que retirar, o como la suerte que tuve yo, que pude decir cuándo quería dejar de jugar. Entonces, yo cuando llegó una cierta edad, creo que recordar que eran los 34 25 años, pues ya me veía que físicamente me costaba más, que ya tenía cargas familiares, y entonces pues no pude dedicarle todo el tiempo que me gustaría, ¿no? Entonces pues pude decir, aquí lo dejo. Entonces tuve esa suerte porque no fue una lesión la que me dijo, tienes que dejar el fútbol. Y la otra es que ¿en qué te inspiraste cuando escribiste el libro? Bueno, pues cuando empecé a trabajar lo que hacía, me tiré
casi 5 años siendo tutor de primero de primaria. Y entonces cuando yo trabajaba con el tema de la lectoescritura, veía que los alumnos, cuando yo les enseñaba alguna rima o alguna adivinanza, algún juego de palabras, ellos se motivaban mucho y les permitía poder aprender. Entonces dije, ¿por qué no voy a enseñar yo todos los fonemas con una rima? Entonces, pues poco a poco empecé a trabajar en crear una rima para cada una de las letras de la abecedario, y entonces pues dio como resultado un libro que sirve para la introducción a la lectoescritura, con unos rimas y con unos personajes pues muy fantásticos y muy bonitos para ellos. Muy bien, pues ahora a continuación, Ángel. Hola, buenos días, Manolo. ¿De qué posición solías jugar? Bueno, pues la posición donde siempre he jugado ha sido de media punta o delantero. Era, bueno, salvando un poco la distancia, era como Messi, ¿no? Jugaba en la parte de arriba. No, la distancia no, seguro que era mejor. Jugaba sobre todo en la parte que enlazaba con la delantera, y la suerte que tenía, o la cualidad que tenía, es que solía tener bastante olfato de gol. Entonces lo que tenía era que jugaba en el centro campo, que jugaba muy bien a la vida, y cuando llegaba pues tenía la suerte de materializar mucho gol. Entonces pues terminaba las temporadas con un buen número de goles. ¿Y en qué equipo jugaste? Bueno, pues como he enseñado antes un poco el álbum fotográfico, yo empecé jugando en un equipo de fútbol sala de la Torre de Cotilla, que está cerca de Madrid. Cuando empecé a jugar allí, enseguida pasamos a jugar al fútbol 11 y enseguida me llamaron de Murcia, con 14 o 15 años. Fui a jugar a Murcia, me quedé casi 6 o 7 años jugando en Murcia. Luego fui a mi pueblo, logramos ascender a la tercera división, y luego ya en mi equipo de la región pues me fui a jugar a Totana, donde estuve un año, y luego me fui a jugar a Cieza, donde estuve 5 años jugando. Y ya por último pude retirarme el último año en Murcia. Vale, muchas gracias. Bueno, pues continuamos con las entrevistas, en este caso con dos alumnos, con Iván y con Alejandro Guardiola. Empieza Iván. Buenos días, Manolo. Mis preguntas son: ¿cuántos goles metiste en Liga? Bueno, pues en Liga normalmente siempre solía marcar entre 10 y 15 goles, ¿no? Pero el año que logré una mayor anotación fue en la temporada, creo, 2016 o 2017, donde llegué a meter casi 18 goles, quedándome entre los terceros máximos goleadores de tercera división en Liga. ¿Y cuál es el equipo más importante en el que has jugado? El Murcia, claro. Bueno, Y la selección. El equipo más importante es la selección española, ¿no? Y por institución el Murcia, ¿no? Pero sí que es verdad que estuve 5 años jugando en Cieza, y la verdad que me trataron muy bien y estuve muy contento. Y luego los años que estuve también en Molina, pues como era del pueblo, pues la gente, la verdad que nos tenía en bastante consideración y nos tenía mucho cariño. Pero como equipo así más competitivo que estuve en el Murcia y en la selección española, ¿no? Muchas gracias. Alejandro. Buenos días, Manolo. Para comenzar, ¿cuál ha sido la mejor categoría que has estado? Bueno, en la categoría de fútbol, en la mejor que he estado ha sido en la división de honor del Murcia. Sí que es verdad que no es una categoría inferior, pero a nivel de juveniles, la categoría de juvenil va desde los 16 a los 18 años, pues pude competir con los mejores equipos de España. Jugábamos contra, el año que nos tocó la zona de Valencia, pues jugábamos con el Valencia, con el Villarreal, y el año que estábamos en el grupo de Madrid, pues logramos ir a jugar contra el Atlético de Madrid, contra el Rayo Vallecano, contra el Real Madrid. Entonces, en categoría, a mí la que más me gustó y la categoría que considero que es un poco más de máxima élite a nivel juvenil fue la división 1 de España. Y por último, ¿qué tipo de libro creaste? Bueno, como he comentado antes, el libro que creé fue un libro que también fue un libro de rimas. Y para ese libro de rimas no solamente quería que tuviese la rima en sí, sino que logré contactar con una ilustradora de Colombia que consiguió que me hiciera los dibujos para cada una de esas rimas. Entonces, la rima está, cada una de las rimas referidas a cada uno de los fonemas, y tiene al lado un dibujo donde se representa el personaje que protagoniza dicha rima. Entonces los niños pueden ir leyendo y a la misma vez pueden ir coloreando sus personajes de la rima. Muchas gracias. Bueno, pues retomamos las preguntas, en este caso con Denis y con Rubén. Denis, por favor. Buenos días, Manolo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tardaste en terminar ese libro? Bueno, pues
La verdad es que el libro fue un proyecto que duró casi, yo llevo 15 años dando clase y el libro se publicó hace 2 años. Entonces, desde que empecé a crearlo y sí que es verdad que ese libro estuvo ahí madurando porque al principio sí que me tocaba ser maestro de los pequeños de primero y por tanto lo utilizaba bastante esa línea. Pero luego me tiré varios años siendo tutor de quinto y sexto de primaria y entonces ese material no podía utilizarlo. Y por tanto se tiró ahí un tiempo donde me permití un poco ir perfeccionándolo y como diría, pues más o menos el libro tardó casi 6 o 7 años en salir. Gracias. Bueno, a continuación, Rubén. Buenos días. Mis preguntas son, ¿cuántas veces te lesionaste jugando al fútbol? Bueno, pues como he comentado antes, he tenido mucha suerte a nivel de lesiones en el fútbol. No he tenido nunca una lesión importante. El máximo que he tenido ha sido una fisura en el peroné por una entrada que me hicieron en el Pilar de la Balada y sobre todo he tenido algún esguince, pero no he tenido así ninguna rotura ni ninguna lesión importante. He tenido mucha suerte a nivel de lesión. Vale. ¿Y conociste a muchas personas famosas sabiendo que jugaste en la selección? Bueno, en aquella época no hay tanto nivel de conocimiento de personas famosas. Sí que es verdad que cuando estuve jugando en el Murcia, en División de Honor, tuvimos la suerte de que viniese Iker Casillas a jugar contra nosotros, que esa misma semana había debutado con el Real Madrid en Göteborg, me parece que había ido convocado a un partido de Champions. Entonces, el miércoles fue noticia en todos los telediarios que Iker Casillas se iba a Madrid con el Real Madrid a jugar la Champions y al sábado siguiente se venía a jugar con nosotros a Los Garres a un campo de tierra. ¿Y ganaste? Empatamos a 0. Nos anularon un gol, que le metimos un gol, pero nos anularon el gol. Entonces el paso de jugar la Champions a venir a jugar con nosotros ahí a un campo de tierra. Muy bien, muy bien. Bien, a continuación los alumnos Carmen y Saúl van a intervenir para hacer preguntas a nuestro compañero Manolo. Carmen. Hola Manolo, la primera pregunta que te voy a preguntar es ¿cuántos años estuviste jugando en la selección? Bueno, la selección española fue solo un campeonato. Estuve en la selección española cuando tenía 16 años, la sub-16, y fue un campeonato normal. La selección española no puede estar jugando muchos años, sino que cada año se van convocando un torneo y te van llamando. Entonces yo tuve la suerte que me llamaron una sola vez, y fue con 16 años. ¿Y cuánto tardaste en escribir el libro? Bueno, creo que lo comentaba antes, fue un libro que en los 15 años que llevo dando clase, pues empecé hace 9 o 8 años. Entonces estaba ahí un material un poco escondido y hace 2 años decidí retomarlo y escribirlo. Muy bien. Saúl. Hola Manolo, estas son mis preguntas. ¿Cuántos goles marcaste en toda tu carrera? Bueno, pues toda mi carrera, si hacemos una media así un poco y ponemos 10 goles por temporada, que sería más o menos algo que suele ser realista. Pues si estoy jugando 20 años, pues estaría en torno a 10 20. ¿Cuánto? 200 goles. Pues más o menos, sí. Por ahí estaría tirando por abajo alguna temporada más y Vale. Y la otra, ¿conseguiste ganar algún título con tu equipo? no he conseguido ganar ningún título. El título fue que sí que es verdad que en juveniles, como he comentado antes, que fue la etapa donde más disfruté y donde más nivel encontré, sí que logramos clasificarnos 2 años seguidos para jugar la Copa del Rey contra los mejores equipos juveniles de España. Y como título, he ganado muchos títulos individuales en los equipos que he estado como máximo goleador del año, como mejor jugador, pero ya son un poco títulos a nivel individual. Vale, y la última. ¿Alguna vez jugaste en un estadio famoso? Pues sí, he jugado con el estadio famoso de aquí en Murcia. Ahora mismo está la nueva condomina, que es el estadio más famoso, pero antes jugaba en Murcia, jugaba en la vieja condomina, que es donde juega ahora mismo Lucas, y allí tuvimos la suerte de estar un año entero jugando en el División de Honor con todos los partidos en ese estadio. Vale, muchas gracias, Manolo. Una, dos, sí, tres. Bueno, a continuación, Daniela y Carlos van a preguntarle a ambos. Daniela, por favor. Buenos días, Manolo. ¿Qué te gusta más, ser maestro o ser futbolista? Pues son dos cosas compatibles, no es que sean incompatibles, las dos cosas son compatibles. Puedes tener tu trabajo como maestro y puedes también seguir jugando al fútbol. Yo por edad no puedo seguir jugando al fútbol, pero seguro que hay muchos futbolistas que tienen en su carrera, que han estudiado magisterio, que están incluso
llevando a cabo su labor docente y al mismo tiempo lo compagina con el fútbol. Creo que tienen muchas cosas en común, como por ejemplo el trabajo con compañeros, el estar consiguiendo buscando un objetivo común entre todos. Entonces, pues son dos cosas muy compatibles. Yo, bueno, os animo a que a todos los que les gusta el fútbol también sigáis estudiando, y si estudiáis magisterio o tenéis la intención de ser maestro, pues seguro que encontréis muchas similitudes. Muy bien, Carlos. Buenos días, Manolo. ¿Crees que te conocerían ahora? Bueno, qué buena pregunta. Porque hoy en día sí que es verdad que se conoce todo por las redes sociales. Yo cuando jugaba al fútbol hace unos años, no muchos años, pero sí que ha evolucionado tanto, que hace unos años cuando nada más que destacaban, o hoy en día mejor dicho, nada más que los niños destacan un poco jugando, enseguida viene un equipo, los llaman, tienen representantes. Yo en aquella época cuando jugábamos en División de Honor, fíjate, nunca nos clasificamos para jugar la Copa del Rey en edad juvenil. Y no tuvimos la suerte de que a ninguno viniera otro equipo a llamarnos a jugar a un equipo superior, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de los equipos puntores que había, como en Madrid, el Atlético de Madrid. Antes lo que hacía, antes había como un respeto entre los clubes. Antes hablaban los clubes primero entre ellos para ver si podían contratar o intentar que un jugador se fuese con ellos. Entonces, si el club le cerraba las puertas, pues no se podía ir. Hoy en día, como hay tantas redes sociales, se ve tanta gente y tantos campeonatos de captación, no que sea más fácil, sino que es más factible que te puedan ver y que te puedan llevar a algún sitio. Los mismos equipos publican vídeos en sus redes sociales y eso está para todo el mundo. Antes que no lo grababan en televisión. ¿Y te gustaría dejar el cole y volver a jugar? Veterano, ¿no? He estado jugando un veterano. Bueno, me gustaría volver, o sea, darle al tiempo hacia atrás y volver a vivir todo lo que he vivido, ¿no? Pero dejar el cole no, porque ahora estoy muy contento en el cole. Como maestro también estoy muy contento y cada etapa pues tiene lo suyo. Pero sí que es verdad que uno añora un poco, mira hacia atrás y dice, uy, qué bien lo pasaba cuando jugaba al fútbol, cuando no tenía otras preocupaciones, ¿no? Pero yo estoy muy contento también y ahora pues no me arrepiento de los caminos que he recorrido. Muy bien. Y ya por último tenemos a nuestra alumna Sirin, que va a ser la última en preguntarle, pero no la menos importante. Hola Manolo, buenos días. Si te dieras la oportunidad de volver a ser futbolista, ¿volverías? Claro que volvería y estaría deseando de volver a jugar y que el cuerpo pues, me permitiese volver a jugar. Entonces, pues como he dicho anteriormente a la pregunta que me ha hecho tu compañero, que volvería otra vez sin dudarlo a los inicios y que fuese una carrera como la que he tenido a lo largo de mi vida. Así que a lo mejor no sabría si podría haber llegado un poco más, un poco menos, pero me conformo con lo que he vivido. Vale. ¿Cuántos años tienes siendo profe? Pues mira, ahora mismo tengo 45 años y llevo 15 años como maestro. Entonces, pues ahora mismo se puede decir que no llevo mucho tiempo, pero que ya llevo un tiempo. Entonces, pues nada, seguir cumpliendo años y que ojalá pueda estar con vosotros muchos años. Gracias. Y antes de terminar, no nos podemos ir. Bueno, primero deciros que no estamos de gusto en el cole, que quiero repetir el año que viene y que me ha encantado. Eso va por delante. Y por último, no nos podemos ir sin preguntarle a Manolo cuál es su equipo favorito. Bueno, ya sabes que se queda grabado. Bueno, creo que voy a contestar y que te va a hacer mucha. Te va a hacer ilusión. Vamos a ir de la mano. El campeón, el doble campeón de año. Sí, este año estamos de enhorabuena. Hemos estado unos años que prácticamente no hemos podido sacar, como aquel que dice, la cabeza en un principio, unos años muy buenos con Guardiola, cuando fue un entrenador que llegamos a ver cosas que no habíamos visto nunca, coincidiendo también con la selección española cuando ganó el Mundial, que la base de esa selección eran muchos jugadores del Barcelona, aunque la gente diga no. Pero yo siempre he sido, y como mi padre, nosotros yo recuerdo que nos sentábamos los dos delante del televisor con las bufandas, viendo los partidos del Barcelona. Del Barcelona. Disfrutamos mucho con esa época de... Creo que vas a repetir el año que viene en el colegio. Con esa época de Messi y compañía, disfrutamos muchísimo, incluso anteriormente. Y es verdad que me llevo una época, pues, un poco como todo en la vida del fútbol. Ahora, pues, a gusto otra vez Barcelona, pero el fútbol de Barcelona, pues, nunca te lo llevará, pero el Madrid volverá a volver a ganar y todo eso es lo bonito. Que haya alternado finalmente. Vale, y por último, le voy a pedir a la cámara que grabe a nuestro alumnado, que este podcast se ha grabado con todo el alumnado de sexto dentro del aula
sin hacer ruido ninguno, comportándose, manteniendo el silencio y la escucha activa y comportándose como verdaderos artistas y locutores radiofónicos. ¿Qué hacemos siempre cuando lo hacemos bien? Nos damos un fuerte